En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas cara a cara. La información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara con Enrique Tusain. 9:07 Más adelante tendremos una mesa con especialistas para analizar el martes electoral en los Estados Unidos. Manténganse en la sintonía del 91.5 de FM. Usted sabe, la semana pasada lo discutimos en este espacio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió sentencias, y por dos sentencias más, y por lo tanto se llegó a la jurisprudencia en materia del consumo recreativo de la cannabis, en materia del consumo recreativo de la marihuana. Y para entender, dimensionar los alcances de esta definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, saludamos a Lisa Sánchez, que es directora de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, buenos días. Lisa, platícanos un poquito, ¿por qué es importante esta jurisprudencia? Pues mira, como bien decías, es muy importante porque la jurisprudencia, a diferencia de un fallo aislado de la Suprema Corte de Justicia, ya es un criterio al que se tienen que atener todas las juezas y jueces del país. Es decir, si bien con un primer juicio de amparo que llevamos hacia la Suprema Corte de Justicia en 2015, la Corte había dicho: yo creo que la prohibición del cannabis es inconstitucional y otorgo el permiso a estos quejosos de cultivar y consumir de manera personal y sin distribución cannabis, sin lastimar a nadie, a ningún tercero. Sí. Los jueces no estaban obligados a fallar en ningún otro juicio que algún otro promoviente llevara ante los tribunales. A partir de que esta jurisprudencia se cree con términos claros, cualquier persona que promueva una solicitud similar ante los tribunales tendrá que obtener el permiso de acuerdo a los criterios establecidos por la Corte. Y en segundo nivel es muy importante porque ante la creación de jurisprudencia hay una notificación al Congreso de la Unión en el que se le dice: todos los jueces y jueces del país vamos a empezar a fallar en ese sentido. Quizás sea más conveniente que tú, legislador, modifiques el sentido de la ley para que no tengas una ley que contradice lo que los jueces van a estar fallando. Es que noto también, Lisa, algunas resistencias y una ruta jurídica un poco larga. No sé si pudiste escuchar ayer a Julio Sánchez, titular de la COFEPRIS, hablando precisamente sobre este tema. Parece que sigue habiendo resistencias de parte de COFEPRIS, ¿no? Pues hay dos temas que son distintos y que vale la pena separarlo. Por un lado, ayer la COFEPRIS dio una conferencia de prensa en la que anunció que estaban sacando unos lineamientos internos, unas directrices para el tema de cannabis medicinal. Recordarás, ¿no, Enrique, que cannabis medicinal fue una reforma en la ley que se pasó desde el 2017 y que básicamente el Poder Ejecutivo lleva en desacato de los plazos emitidos por el Congreso desde diciembre de 2017. Tendríamos que haber tenido un reglamento desde el año pasado y no lo tenemos. COFEPRIS viene pseudo a subsanar esa ausencia de reglamento con unos lineamientos que son insuficientes. No es el mecanismo que se debe adoptar para reglamentar, para normar la ley de cannabis medicinal. Esa es una discusión aparte, porque efectivamente esos lineamientos están siendo más restrictivos de lo que el legislador le ordenó a la Secretaría de Salud hacer. Un ejemplo muy concreto para que le quede claro a la gente es que el Congreso dijo: se emite esta regulación, se le ordena a la Secretaría de Salud emitir la política pública para la creación de una industria nacional, y los lineamientos de COFEPRIS siguen restringiendo el acceso de los pacientes a productos elaborados en el extranjero y que solo serán adquiribles en México a través de la importación, que es un tema de restringir vía esos lineamientos el espíritu de la ley original. Pero efectivamente, en el tema de cannabis recreativo, que es lo que compete a la Corte, y el tema de la jurisprudencia, pues lo que hemos visto desde que ganamos ese primer fallo de 2015 con México Unido contra la Delincuencia, con SMART, fue efectivamente una resistencia de COFEPRIS enorme para no emitir actos de autoridad, es decir, para no negar ninguna solicitud, para que nadie pudiera ampararse sobre esa negativa y pudiéramos acumular más casos como los de SMART. Hoy en día, pues esa negativa en realidad ya no tendrá tantos efectos porque pues ya tenemos una jurisprudencia y COFEPRIS estará obligado a emitir
los actos de autoridad para que la gente se ampare y obtenga el permiso. Ahora, ¿es el mundo ideal? No, yo creo que el mundo ideal es que el Congreso ya legisle de una buena vez por todas y nos diga con mucha claridad qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, cuáles son los límites de esta regulación para toda la cadena, desde la producción hasta el consumo y para todos los usos medicinales y personales. Ahorita la ruta, Lisa, entonces es buscar un amparo ante un tribunal y que ese tribunal ordene a la COFEPRIS dar el permiso. Se tiene que hacer la solicitud a COFEPRIS emitirá una negativa porque sigue obligado por la ley a emitir esa negativa y a partir de esa negativa se emite un juicio de amparo. Aquí el punto principal es que ese juicio de amparo no tendrá que tardar los años que tomaba llegar hasta la Suprema Corte porque cualquier juez de distrito estará obligado formalmente ya a otorgar ese permiso. Lo importante es justo decir, la jurisprudencia no legaliza la marihuana y por lo tanto necesitamos el trabajo legislativo. Olga, hoy leía en el Universal, en uno de los trascendidos, que Olga Sánchez Cordero está preparando una iniciativa. No sé si ustedes, Lisa, conocen la sustancia o los puntos finos de esa iniciativa. Sí, los conocemos. En algún momento se nos dio oportunidad de comentar algunos puntos con el equipo que la estaba elaborando. Es el turno 16 de la sesión del día de hoy del Senado. No sabemos si efectivamente logrará ingresarla el día de hoy, pero digamos, Olga Sánchez Cordero está en la dirección de que esto tiene que avanzar por el legislativo. Tiene ahí algunos puntos en donde nosotros emitimos unas recomendaciones que no sabemos si serán tomadas en cuenta y entonces veremos al momento de su presentación si esto fue así y si no, pues oportunamente informaremos cuál es el comentario que tenemos al respecto. Pero en general, ¿la columna vertebral de la iniciativa te parece que va en la vía correcta? Pues la columna de la iniciativa retoma aquellas presentadas con anterioridad, retoma la historia legislativa, sí, particularmente una que se presentó en 2016 y en la que nosotros tuvimos oportunidad de participar. Sí, es una iniciativa que regula toda la cadena. Nos preocupa nada más un poquito la estructura del mercado porque México Unido contra la Delincuencia, tú lo sabes muy bien, está a favor de un enfoque de salud pública que no permita la integración vertical de la industria, de manera que no se creen monopolios y oligopolios que capturen al regulador. Es decir, pero que sea quien el que vende y distribuye la marihuana, que sea el Estado. Sí, es un sistema de licencias controlado por un regulador estatal. Sí. Mucho tomando la experiencia de Uruguay y de Canadá. Hay muchísimos controles a lo largo de toda la cadena, pero el sistema de licencias permite la participación de agentes privados de acuerdo a una serie de criterios que tendrán que cumplir. ¿Sería COFEPRIS el regulador? No, se está planteando la creación de un instituto especializado para la regulación del cannabis, precisamente porque necesitamos manejar este mercado con muchísimo cuidado. Bueno, ya veremos la iniciativa, esperemos que ingrese hoy para ser debatida y platicaremos en su momento. Gracias, Lisa Sánchez. A ti, gracias, Enrique. Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, que nos adelanta algunos puntos de la iniciativa de Olga Sánchez Cordero, la que va a ser secretaria de Gobernación en el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Hoy el Universal ya trae algunos datos sobre esta iniciativa. Veremos cuando se ponga sobre la mesa en el Senado de la República si tiene los alcances necesarios, si reúne consensos. Por lo que vemos, simplemente con la aprobación de Morena, que tiene mayoría en ambas cámaras, podría, junto con sus aliados, el PS y el Partido del Trabajo, podría pasar esta iniciativa. 9:15 a.m, el WhatsApp es el 3318-807641. Al regreso hablamos sobre la elección de Estados Unidos que acapara todas las atenciones a nivel mundial. Nueve de la mañana con 19 minutos. Gracias por estar con nosotros en Zona 3 Noticias. Te recuerdo que nuestro WhatsApp es el 3318-807641. Están llegando muchos mensajes por la conversación que tuvimos con Lisa Sánchez de México Unido contra la Delincuencia en relación a la jurisprudencia de la Corte que dictó desde la semana pasada sobre el uso recreativo de la marihuana. Pero hablamos del tema del día, que son las elecciones en Estados Unidos. Nos acompaña Anushka Álvarez de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, Anushka? Muy buenos días. Iván Arrazola de la Autónoma. Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias.
También Víctor Olea del ITESO. Víctor. Buenos días, Enrique, gracias. Y bueno, en cualquier momento se integra Miguel Sigala de la Universidad de Guadalajara, ya lo mandamos buscar, debe estar por ahí en algún lado de zona 3, entonces, para comenzar con la mesa. Algunos datos antes de iniciar, ¿qué se elige hoy en los Estados Unidos? Se eligen 35 senadores de los 100 con los que cuenta la Cámara Alta, se eligen las 434 sillas de la Cámara de Representantes, que es la Cámara de Diputados, también 36 gubernaturas al final también se van a elegir en estos comicios. De acuerdo a los pronósticos, los republicanos tienen el 83% de probabilidad de retener la Cámara Alta, el 87% de probabilidad tienen los demócratas de quedarse con la Cámara de Representantes, y en las batallas por las gubernaturas hay algunas cerradas: Nevada, Iowa, Kansas, Ohio, que están cerradas o con márgenes menores al 4% de diferencia según las encuestas, y otras un poquito más amplias, como por ejemplo California para los demócratas, y el cinturón rojo muy cercano a Trump, Nebraska, Arkansas, Wyoming, que son para los republicanos. Anushka, ¿qué podemos esperar de la elección de hoy, y si crees que más o menos las tendencias van a ir por ahí? Sí, como bien apuntas, todas las encuestas indican que van a ser los demócratas fundamentalmente los que van a ganar la Cámara de Representantes, y que va a ser muy difícil que estos consigan la mayoría en el Senado. Lo que es interesante quizás de estas elecciones fundamentalmente es que se han convertido en un referéndum, como lo suelen ser, sobre la presidencia de Donald Trump, y por eso le hemos visto tan invertido a él personalmente en la campaña. En 11 días ha estado en 11 estados diferentes. Esto indica que él le da muchísima importancia a lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos. Y también precisamente porque con esto, que en los resultados de las elecciones veremos si realmente puede seguir adelante con su agenda legislativa o no. De hoy depende, ¿no?, si puede seguir adelante con sus proyectos de ley, por ejemplo, la construcción del muro o no, en lo que afecta a México, ¿no?, la ley migratoria, exacto, el dinero, los presupuestos, están en la aprobación de puestos clave, etcétera. Entonces, puede marcar un antes y un después, sobre todo para la presidencia de Donald Trump. Víctor, ¿qué ves en esta elección? ¿Qué es importante rescatar? Creo que es muy importante ver cómo va a quedar la configuración política de los Estados Unidos, ¿no? Como bien apuntabas hace un momento, además de la Cámara de Representantes y el Senado, se eligen algunas gubernaturas, ¿no? Algunas muy importantes, y esto puede marcar una tendencia porque hasta el momento tenemos 3 gubernaturas republicanas, 16 demócratas y una independiente que es Alaska, ¿no? Los pronósticos dan algunos puntos muy claves en el cambio en la composición de Se dice que los demócratas pueden ganar entre 6 y 9 gubernaturas, ¿no? Lo que cambiaría o equilibraría el balance en los gobiernos estatales entre demócratas y republicanos. Entre las más interesantes está Florida, que le da una ventaja a Andrew Gillum sobre Ron DeSantis. Las predicciones iguales. Michigan también una clara ventaja para los demócratas, ¿no? Florida. Sí, para los demócratas. Michigan igual, Gretchen Whitmer una amplia ventaja demócrata sobre los republicanos. Ohio se encuentra ahí, es un toss-up como le llaman los estadounidenses, que sí, es que un puede volado, cambiar, ¿no? Que puede cambiar y no hay ninguna tendencia clara, ¿no? Wisconsin pero casi siempre gira en torno al partido mayoritario, ¿no? Sí, claro, esa es la tendencia, ¿no? Tenemos Wisconsin también levemente inclinado hacia los demócratas, Kansas también una pequeña ventaja hacia los demócratas, Illinois también, Maine también, Nuevo México también, Nevada es un toss-up también, y Georgia, que es muy importante, también es un toss-up, ¿no? Pero vemos también cómo cambia la composición, por ejemplo, del Deep South, ¿no?, que son estados del sur profundo de los Estados Unidos. Muy republicanos, ¿no? Exactamente, o sea, que ¿no? Florida, Georgia, Texas, Alabama. El fenómeno de Beto O'Rourke, ¿no? En su competencia por el Senado. El Obama blanco, le dicen, ¿no? Exactamente, sí. Que si bien es poco probable que gane, la plataforma política es muy interesante, ¿no? Porque es muy progresista en un estado que es bastante republicano y conservador, y los márgenes entre Cruz y Beto O'Rourke son muy pequeños, ¿no? Un estado muy conservador, Texas, pero que el cambio demográfico ha empezado a mover un poquito, ¿no? Exactamente, ¿no? Texas, y es de donde se agarra Beto O'Rourke, ¿no? De los latinos, sobre todo, y de gente joven, que es lo que está apoyando este cambio. Iván, ¿qué destacarías?
Bueno, es una elección sumamente compleja porque aunque, bueno, la percepción a nivel mundial sobre Donald Trump pues no es lo positiva, que bueno, generalmente pues un presidente de los Estados Unidos pues siempre es una figura polémica, pues la economía en Estados Unidos está creciendo, hay niveles moderados. Se está ralentando un poquito, ¿no? A últimas fechas. Pero que bueno, es parte de lo que le da cierto impulso, ¿no? Porque hace algunos meses se pensaba que los demócratas podían arrasar, sí, ¿no? Y ciertamente pues eso no está ocurriendo. Las designaciones también en la Suprema Corte que a su base le han agradado y que de cierta forma también lo han posicionado. Y por otra parte pues está todo este movimiento de la ola azul, está este movimiento de la ola rosa. Estamos, ya lo mencionaba aquí el compañero, de cómo estamos viendo que surgen estos nuevos perfiles de candidatos en el Partido Demócrata, donde se están refrescando las... Y más a la izquierda, ¿no? Más a la izquierda. Que antes en los demócratas. También la reacción a Trump ha sido eso, ¿no? Mandar a los demócratas un poquito más a posiciones más progresistas, digamos. Exactamente, pero que también eso al mismo tiempo pues está aumentando esta polarización, ¿no? Vemos recientemente los ataques a la sinagoga en Pittsburgh. Vemos toda una serie de situaciones donde realmente los polos cada vez se están radicalizando más y posiblemente uno de los resultados que va a arrojar esta elección pues va a ser precisamente que esa radicalización se va a mantener independientemente del resultado de aquí hasta el 2020 cuando sea la próxima elección presidencial. Sí hay un clima de polarización, ¿no, Anushka, en Estados Unidos? Además, ciertamente la campaña lo ha destacado. Los mensajes siguen siendo muy incendiarios. Donald Trump, como es costumbre en él, busca incitar al miedo. Cuando sí, la economía funciona y a lo mejor la preocupación de los norteamericanos, de los estadounidenses fundamentalmente es la sanidad. Lo que ha hecho es centrar... Y la migración. Exacto, ha centrado el tema en la caravana que viene desde México, en el peligro que viene de la migración, ¿no? Entonces, los políticos en sí, como decías, los demócratas también se están volcando más hacia la izquierda. En ellos vemos cada vez más apelar a los mensajes, ¿no? Y más Bernie Sanders, ¿no? Sí. Populista izquierdista, ¿no? Lo vemos en eso, que están apelando a mensajes mucho más emocionales, ¿no? Mucho menos racionales, mucho menos vinculados con temas que son los que realmente preocupan. Como decía yo, el 75% de los estadounidenses realmente creen que el principal tema es la sanidad, el Obamacare. Sí, el Obamacare y ese tipo. Ahora, yo tengo la impresión que la polarización de Trump relacionada a la caravana de migrantes en específico, no creo que le dé mucho en estados que pueden cambiar. Creo que lo que hace sobre todo es fortalecer a su base de electores, que tal vez él tenía miedo que algunos electores se quedaran en su casa, decepcionados con sus primeros años, pero no creo que le permita ganar en California o que le permita avanzar en Nueva York, ¿no? Además estás apuntando a otro tema clave, que es la participación, ¿no? Exacto. Lo que se piensa que va a pasar en estas elecciones es que va a haber mayor participación de jóvenes y minorías, que es la gente a la que menos apela ese mensaje del miedo y a la que menos apela el mensaje anti-inmigrante, ¿no? Sí. Entonces tendremos que estar observando principalmente la participación, ¿no? De esos grupos, sí. Sí, ahí es fundamental, que es muy ¿no? importante, ¿no? Los midterm elections por lo general tienen una participación del 40%. ¿no? 40. Exactamente, 45, ¿no? 46. Por ejemplo, si lo comparamos con las presidenciales, que es el 60%, pues vemos que sí hay una diferencia, ¿no? Y dentro de este 40%, los que suelen votar siempre son los duros. Son blancos y gente mayor de 60 años, ¿no? Que son muy tienen una tendencia más republicana que demócrata, ¿no? Entonces hay que ver, y creo que lo que dijo Anushka es muy interesante, hay que ver la participación de jóvenes y minorías, que es lo que puede fortalecer mucho a los demócratas en estas elecciones de medio término, ¿no? Miguel Sigala, ¿cómo estás? Buenos días, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Oye, bueno, hemos dicho que es una elección polarizada por lo que significa el discurso de Trump, que la Cámara de Representantes puede acabar con los demócratas, el Senado con los republicanos. ¿Algún otro tema que veas importante del mapa electoral en Estados Unidos? Bueno, definitivamente, no sé si ya comentaron, me voy incorporando, que esta es una evaluación del presidente Trump. Sí. Es mal llamado un referéndum, no formalmente, pero sí es una evaluación de lo que la gente en Estados Unidos siente respecto a la administración de Trump.
se nota la polarización, casi los niveles de aprobación están en 50-50, ¿no? 50 lo aprueba, 50 lo desaprueba, que en realidad nosotros esperaríamos que a esas alturas, por el tono que siempre ha tenido Donald Trump de ser tan pues arrebatado en su forma de hacer política, pues que tuviera menos desaprobación, pero no, tiene bastante. Yo tengo aquí las promesas. Las últimas encuestas. YouGov le da 41% de aprobación y 53% de desaprobación. Que no está tan mal. Rasmussen va por el lado que tú dices, Miguel, 48-50. Sí. Gallup 40-54, 40 de aprobación, 54 de desaprobación, pero no es muy diferente a lo que tenía Obama hace, ¿no? Obama tenía 44-45%, ¿no? Aunque esta elección sí es diferente porque, bueno, el mismo Obama ha dicho, claro que parece ser que cada elección en Estados Unidos es la más importante de la historia ya en para el momento, ¿no? Lo mismo hay que vender bien el producto, ¿no? Pues lo están vendiendo bien, pero quizá tengan razón porque Estados Unidos cada vez está más o sea, esta polarización y este encono se nota en las posturas políticas. O sea, hay dos proyectos de país que se están encontrando, que están discutiendo qué tipo de Estados Unidos se está definiendo hacia el futuro. Y hacia la campaña presidencial de Enrique, esa va a ser otro resultado interesante de estas elecciones intermedias. ¿Qué esperaremos para la elección presidencial? Porque si pierde el Partido Republicano, seguramente Trump tendrá que moderar algunos aspectos de lo que ya no le reditúa, la xenofobia, la inmigración. Pues, yo no veo que vaya a cambiar aunque pierda. Es una posibilidad remota, pero creo que sí la es. Y la otra es, si no sale tan mal parado, al contrario, va a reafirmar su postura, ¿no? Ya ven ustedes que se la pasan criticándome. Mira, le fue peor Obama en su... Enrique es autoridad. Sí, perdón, sí. Enrique, quiero hacer una aclaración, que ese es un referente claro, ¿no? Obama con 45% de aprobación pierde 63 lugares de la Cámara de los Representantes y con eso se da un cambio, ¿no? Sí, pero también tiene que ver con el tipo de voto. Para los republicanos es más fácil ganar un asiento que para los demócratas. Sí. Los demócratas necesitan muchos más votos porque son votos urbanos. Vamos al corte y seguimos con esta mesa. La mañana con 36 minutos dejamos el debate sobre las elecciones en Estados Unidos, precisamente con la facilidad, Iván, que tienen los republicanos a diferencia de los demócratas para ganar un asiento en la Cámara de Representantes o incluso en algunos estados el Senado, y tiene que ver con la polarización, uno, y dos, también con la diferencia entre ciudad y rural, ¿no? Y entorno rural de Estados Unidos. Sí, así es. Bueno, el sistema electoral estadounidense es un sistema sumamente complejo. Tenemos las cuestiones del colegio electoral, tenemos la cuestión, por ejemplo, de la distritación de los territorios electorales, este fenómeno que se conoce como el gerrymandering, que pues es la distorsión que se crea en los distritos para favorecer a un partido o a otro. Aquí también lo conocemos en Jalisco, ¿no? Hay dos distritos en los Altos que nunca han cambiado y que siempre han usado partido político, y también sucede acá. Entonces, bueno, eso de alguna forma pues también afecta ciertamente el desempeño de los dos partidos, aunque aún y con esta polarización, pues lo que nos dicen las encuestas es de que es altamente probable que el Partido Demócrata se pueda hacer con la Cámara de Representantes y pues los republicanos conserven la Cámara de Senadores, ¿no? Con todo y digamos Pero en el voto popular, cuando ya ves, si fuera todo, digamos, una sola circunscripción, la diferencia de los demócratas por encima de los republicanos es de 11-12 puntos. O sea, sería una paliza. Y en este entorno puede ser que retenga el Senado los republicanos, ¿no? Efectivamente, una de las distorsiones que también crea este sistema, pues es de que aún con el voto popular no está garantizado que esa mayoría de votos pues se vea reflejada en la interacción de los órganos. Es un sistema que tiene más de 200 años y parece que aunque no les satisface del todo, están dispuestos a conservarlo y aún con esas distorsiones que mencionas. Anushka, hoy es, digamos, el primer día para el debate sobre la reelección de Donald Trump. Sí, yo diría fundamentalmente que sí. Lo que vamos a ver es cuál de esos dos proyectos de los que hablaba Iván hace un momento, de proyectos de país, realmente domina en la opinión de los electores en Estados Unidos. Entonces, el referéndum
entre comillas, nos va a dar un indicio de hacia dónde vamos, qué posibilidades de acción tiene Trump en los próximos 2 años. También veremos quiénes van a ser fundamentalmente los candidatos que van a surgir en el Partido Demócrata. Esto es algo muy importante que vamos a tener que aprender. Empezamos a hablar de algunos, sí, Beto O'Rourke, quizás, ¿no? Entonces, que está muy a la izquierda, ¿no? Para ser candidato tal vez a nivel nacional, ¿no? Pues si Bernie Sanders casi tuvo cierto. Y además el problema es que no hay, entre los demócratas en este momento no hay claridad en cuanto al liderazgo, ¿no? Entonces, necesitan definirse si quieren, de cara a las elecciones presidenciales, ¿no? Volver a retomar el liderazgo. Ahora, Víctor, vimos cómo Obama en su momento perdió las elecciones intermedias y después fue reelecto por muchísimos votos, ¿no? Sí, como bien apuntó ya Miguel, es un referéndum, pero no hay tampoco que poner todas las esperanzas en este tipo de ejercicios, ¿no? Porque puede pasar lo que pasó con Obama, ¿no? Que fue hasta el momento creo que fue la peor derrota que ha sufrido un demócrata desde el 58, creo más o menos, perder 63 asientos en la Cámara de los Representantes, ¿no? Me parece interesante, sí, que puede marcar la pauta que tienen que seguir los demócratas si es que quieren volver a ocupar la presidencia, la Casa Blanca, ¿no? Porque ahora sí, y es cierto, sí hay una disputa de proyectos de país. ¿Se acuerdan que antes decíamos que el sistema de partidos en Estados Unidos era como elegir entre la Coca y la Pepsi? Más o menos. Claro. O sea, que eran los demócratas y los republicanos en los temas importantes eran casi lo mismo. Ahorita sí hay diferencias de fondo, ¿no? Sí, claro que sí, ¿no? Como bien ya se ha apuntado en la mesa, hay ya una polarización, ¿no? Y creo que los demócratas, a mí la nominación de Beto O'Rourke no se me hace tan descabellada, una posible nominación, teniendo en cuenta que los demócratas vieron que un candidato moderado, pues no pudo hacerle frente a la, digamos, intransigencia. Porque representaba Trump, ¿no? El sistema, ¿no? Sí, claro, Clinton. ¿no? El mainstream, la política mainstream, aquellos que se habían olvidado de las zonas rurales de los Estados Unidos por años y años y años y se habían enfocado solo en las ciudades, ¿no? Pero creo que el caso de Beto O'Rourke es muy esclarecedor, ¿no? De cómo ha cambiado y de cómo puede ser la estrategia de los demócratas para las próximas elecciones generales. ¿Ves cambio en caso de que suceda lo que apuntan los pronósticos, Miguel? ¿Ves cambio en las posiciones de Trump? Es decir, que deje de tener este discurso anti-inmigrantes. Mira, como lo comenté, recordemos que Donald Trump es un político pragmático. Entonces, ¿qué tanto él cree en el racismo y la xenofobia que él está... sí lo cree en la medida que le pague réditos políticos. Yo creo que hay una posibilidad, quizá pequeña, pero sí hay una posibilidad de que si pierde la Cámara de Representantes por un margen importante, pueda moderar su discurso, porque, también está claro que señalar como amenaza a los inmigrantes ya no le está resultando. Entonces yo creo que sí puede haber un cambio mínimamente en Donald Trump, porque su objetivo es la reelección. Definitivamente, Enrique. O sea, que sí podrías ver una moderación de su discurso en caso de que se lleve un golpe electoral fuerte hoy. Sí, sin duda, aunque es que es muy complejo la situación, porque mientras siga teniendo el Senado, pues él tiene la opción de endurecer algunas políticas conservadoras. ¿Por qué? Porque el Senado le va a ratificar o le va a continuar ratificando a su gabinete, que ya vimos que es muy cambiante, ¿no? Entonces Donald Trump ha cambiado su gabinete como ningún otro presidente y le conviene seguir teniendo el Senado de su parte para ratificar a sus nuevos nombramientos, pero sobre todo para ir modificando poco a poco la Suprema Corte, la cual pues no creo que sea una idea poco probable que vaya cada vez tomando un tono más conservador. Entonces ya está acaba, ¿no? En 3 años se jubila otro. Puede él, si logra la reelección, darle a un tono más profundamente conservador a la Corte. Entonces esto balancea el desincentivo que tiene para hablar en contra de la migración por haber perdido la Cámara, pero sigue teniendo incentivo para ser conservador porque tiene el Senado. Entonces es muy complejo,
Pero porque no pierde todo, ¿no? No pierde todo, y si algo hemos visto en Estados Unidos es que es impredecible la política. Sí. Es más, o sea, estamos dando por sentado que van a Cosas ganar los republicanos, que van a ganar los pasen. demócratas, la Cámara de Bueno, es que Representantes. esos son los pronósticos. Sí, y las como un día antes, unas horas encuestas. antes, Enrique, recordarás que dábamos por victoriosa a Hillary Clinton, y el resultado fue completamente distinto. Entonces, quizá mañana... Digo, no lo fue en el voto popular, pero sí en los estados, ¿no? Sí, y bueno, ahora es un panorama relativamente similar. El Partido Demócrata tiene el voto popular asegurado. Es asegurado, sí. Pero la Cámara de Representantes no sabemos o el Senado, cómo ¿no? va a quedar. El Senado parece ser que sí lo va a inalcanzable, ¿no? Yo solo quería apuntar una cosa. Una de las cosas que más me han llamado la atención en estos 2 años ha sido el Partido Republicano, ¿no? Porque siempre hablamos de Trump como líder. ¿Y dónde han estado las voces del Partido Republicano, a lo mejor que muestran críticas o que tienen otras opiniones? Como McCain lo hizo en su momento, ¿no? Muchos decíamos que teníamos que esperar a las elecciones de medio término para que realmente se destaparan esas voces más críticas dentro del propio partido, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las preguntas que plantearía yo. A ver, en función de cómo salgan las elecciones hoy, ¿empezaremos a escuchar quizás mayor discordancia dentro del Partido Republicano? Porque no todo el mundo está tan de acuerdo, por ejemplo, con las políticas proteccionistas, ¿no? O que están en contra del multilateralismo, el discurso en general antimigrante. Entonces, yo sí esperaría que empezáramos a ver un poquito más de protagonismo de Paul debate Ryan, dentro del Partido Republicano, en función de cómo salgan. Yo creo que si le va muy mal a Trump, eso va a pasar. Exacto. Va a haber voces republicanas que empiecen a cuestionar su liderazgo, pero si no le va tan mal... Habrá que ver, ¿no? Sí. Iván, el clima de, ya hacíamos referencia al clima de odio en Estados Unidos que terminó con la masacre en Pittsburgh, pero si vemos los datos de los crímenes de odio en Estados Unidos se han multiplicado de forma exponencial desde que llegó Donald Trump. ¿Tú crees que el elector americano castigue ese tipo de polarización? Bueno, lo que pasa es que en realidad a lo que nos estamos enfrentando pues es a un fenómeno que puede considerarse un fenómeno global y que es pues este fenómeno de la polarización que lo estamos viendo por todos lados, ¿no? México no es la excepción. Hace un momento comentábamos el caso de España, donde también pues esta polarización se está dando. Entonces, realmente por la dinámica que están tomando los dos principales partidos, me parece que no hay elementos como para decir que esta polarización se va a terminar, ¿no? Estos nuevos perfiles que han llegado con el Partido Demócrata, pues vemos a jóvenes hablando de... Sí, pero una cosa es tener un discurso de redistribución de la riqueza, tener un discurso de mayor acceso a derechos, y otra cosa es señalar por raza, ¿no? Claro, y que bueno, sobre todo esto lo estamos viendo de parte del presidente de Trump, y de sus partidarios, ¿no? Sí, y bueno, únicamente quisiera agregar un tema más en torno a si Donald Trump bajaría este nivel discursivo tan confrontativo con sus opositores. Me parece que un resultado que puede arrojar esta elección va en el sentido de que los demócratas van a ganar la Cámara de Representantes, posiblemente van a tener la posibilidad de, ahora sí, cuestionar, de acusar al presidente, de posiblemente perfilar esta cuestión del impeachment, pero que no les va a alcanzar. Sí lo pueden promover en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, pero en el Senado se requieren de 2/3 partes. ¿Las dos cámaras? Se requiere de las dos cámaras, exactamente. Y esa mayoría no la va a tener. Que traicione, aludiendo a lo que decía Anushka. Lo que en realidad hemos visto es que el Partido Republicano ha guardado silencio en esta elección y están en el mismo carro que Donald Esperando Trump, ¿no? que se caiga, ¿no? Esperando que se caiga, entonces dependen completamente de él. ¿No? Sí, Víctor, sobre el impeachment. Creo que el impeachment es una... No creo que se vaya a dar, ¿no? O sea, primero hay que ver cómo queda el Senado porque la figura del impeachment funciona así, ¿no? Se pasa por la Cámara de los Representantes, una vez que se aprueba... Perdón, Víctor, para quien no lo sepa, es una especie como juicio político de destitución del presidente. ¿no? Que está estipulada en el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos de América y tiene que ver con traición, soborno y otros crímenes
graves, ¿no? Tiene que tener mayoría simple en la Cámara de los Representantes, se manda al Senado y en el Senado es donde se lleva el juicio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Para que se apruebe este juicio tiene que tener una supermayoría que son 2/3 de aprobación, ¿no? Que en este caso serían 67 senadores, ¿no? Obviamente eso no va a suceder, ¿no? Entonces, y también 2/3 partes de la Cámara de Representantes. No, tiene que ser mayoría simple. Mayoría simple en la Cámara de Representantes y en el Senado necesitas 2/3, ¿no? Una supermayoría, lo que se conoce. Entonces creo que el impeachment es algo que está muy, muy alejado de la realidad, ¿no? ¿Tú ves, Miguel, también difícil el juicio de destitución? Sí, lo veo imposible y, ¿sabes? En realidad también hay que recordar que el partido... Estás amargando el día más de uno que nos está escuchando, sí. Que mucha gente dice, ¡ay, qué padre! Bueno, se abre la posibilidad. Y bueno, el feeling político en Estados Unidos que yo percibo es que la población en general, aunque muchos no quieran a Donald Trump, no desean un impeachment. No desean un juicio de destitución, no les atrae mucho al público estadounidense una desestabilidad, una crisis de ese tipo. Y menos faltando un año y medio para ir a votar otra vez. Exactamente. Además, una de las críticas que yo he escuchado al Partido Demócrata es que precisamente pierde piso en escándalo político al igual que el Partido Republicano. Entonces, mientras más se enfoque el Partido Demócrata en tratar de indagar en el caso de la colusión rusa, de la intromisión rusa, mientras más se obsesione en hacer ver al presidente, ¿no?, como el perseguido, más beneficios, más réditos políticos. Sí, y alimenta esta idea medio tonta de que detrás de la conspiración rusa están los demócratas, pero... Y que en realidad, o sea, por supuesto que hay bastantes elementos para saber, ¿no?, o indagar que Trump y Rusia hubo una intromisión, pero eso no le está resultando al Partido Demócrata. La gente en Estados Unidos se sigue preocupando por la educación, el empleo, la seguridad. Los escándalos políticos no le van a dar al Partido Demócrata buenos resultados. De hecho, está en crisis por eso, ¿no? Porque el Partido Demócrata tampoco tiene un proyecto atractiva, definida, no tiene un liderazgo. Entonces, si tuviera un liderazgo fuerte, tal vez arrasaría en estas elecciones. Por supuesto, ¿no? Arrasaría de forma. ¿no? Entonces no va a suceder por esa y otras razones, ¿no? Antes de despedirlos, muy, muy breve, Iván, ¿qué le conviene a México que pase hoy? Digo, porque Trump y López Obrador no se llevan tan mal, ¿eh? Sí, no, de hecho coinciden. ¿Qué sería conveniente para México? Pues posiblemente que los demócratas se pudieran llevar las dos cámaras. Me parece que el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene una afinidad importante con el Partido Demócrata y eso podría llevar a un mejor entendimiento. Pero, y un Trump más débil igual es más fácil negociar con un Trump más débil, ¿no? Exactamente, y pues la polarización que seguramente se va a mantener en Estados Unidos, pues también en parte va a contagiar o a seguir contagiando a México con ese clima político tan sí, porque creo que en materia económica no hay tantas divergencias entre López Obrador y Trump, pero en migración sí. Ahí sí hay posturas distintas. Sí. Anushka. No, además iba a decir un Congreso dividido, ahora sí. Una Cámara de Representantes demócrata y un Senado republicano puede ser problemático para México, por ejemplo, en lo que se refiere a la ratificación del Tratado de Libre Comercio. Sí, del hay que recordar que tiene que ratificarlo, ¿no? El Tex-Mex. Yo le digo Telecan 2.0, entonces... Lo tiene que ratificar el Congreso. Sí, tienes razón. Los demócratas probablemente acabarán ratificándolo, pero no le van a dar una victoria fácil política a Trump. ¿Eso qué supone? Un proceso que se alargue y mayor incertidumbre para México. ¿Eso nada más va al Senado? Sí, ¿verdad? La ratificación del tratado nada más iría al Senado, ¿no? Pero tiene que pasar por el Congreso y se debate en el Congreso. Ah, cierto, es que es un acuerdo. Por las dos cámaras, entonces ahí está la complicación. Víctor. Creo que lo que apuntabas hace un momento es la visión que yo tengo, un Trump debilitado. Tal vez yo creería que solo con perder la Cámara de Representantes ya sería una buena posición para México, para entablar, para dialogar con Donald Trump, teniendo en cuenta todas estas características que ya mencionaste sobre las figuras de López Obrador y de Donald Trump, ¿no? Entonces creo que el mejor escenario posible para México es encontrar a un presidente ya menguado en su poder, ¿no? Con un golpeado, campo de acción, ¿no? Muy restringido en la Cámara de los Representantes. Miguel, ¿qué le conviene a México en esta elección? Pues
yo creo que yo ampliaría el espectro. ¿Qué le conviene al mundo? Yo creo que al mundo no le conviene que gane el Partido Republicano en la Cámara de Representantes, porque se continuaría encrudeciéndose el racismo y la xenofobia de Estados Unidos, el nacionalismo. Entonces, la tendencia hacia un mundo aislacionista, hacia un mundo nacionalista, xenófobo, racista, pues no sería una buena señal, porque como estamos viendo, ya el ejemplo que está dando Estados Unidos ya lo están tomando varios países. Brasil, ya lo habían tomado algunos países. Sí, la ultraderecha, Matteo Salvini en Italia. En Italia. Entonces, al mundo no le conviene que gane el Partido Republicano. Y bueno, en México en realidad yo no sabría bien qué opinar, porque es muy complejo. Pero al mundo le conviene, y si le conviene al mundo le conviene a México. A largo plazo, sin duda. Sí. A corto plazo es muy difícil saberlo. Miguel Sigala, gracias. Iván Arrazola, gracias. Anushka Álvarez, gracias por habernos acompañado. Víctor Olea, gracias. Muchas gracias. Vamos al corte y seguimos. Somos específicamente lo que quieres escuchar. Noticias, buena música y reporte vial. Zona 3, la radio específica, en el 91.5. La ciudad ofrece... Nos dice Eugenio Martín: nunca se debatía el imperialismo norteamericano, menos la intromisión de la CIA en México, porque todos servimos al opresor, dice Eugenio Martín. Carlos Andrés, saludos, mi estimado Enrique, felicidades por tus panelistas. Sin duda alguna, hace 2 años, el Club Republicano de Harvard tenía mucha razón en cuanto al perfil de Trump. Un poco tarde, pero afortunadamente ya la sociedad de Estados Unidos empezó a darse cuenta. Gracias a Carlos Andrade por su comentario. Es cierto, yo creo que estos 2 años de gobierno, poco menos de 2 años de gobierno de Donald Trump, han servido para saber exactamente cuál es su proyecto, y el proyecto de Donald Trump es marcadamente racista, xenófobo, marcadamente violento, y por lo tanto creo que muchos americanos, más allá de apoyar o no al Partido Demócrata, creo que saldrán a castigar eso, un presidente que tiene ese tipo de actitudes y que no representa lo que para muchos puede ser un país de libertades y un país en donde pueden desarrollarse sin importar su raza, su credo o su religión, ¿no? Javier Caso nos dice: aprueban la nueva ley de vivienda sin plusvalía. Ya me habían escrito, Javier, sobre este tema, y lo vamos a revisar. Mis amigos y familia, les pido un Padre Nuestro por mi hijo Oscar, con mucho gusto. Javier, vamos a checar este asunto de la plusvalía. Ya me escribió gente ayer a través de redes sociales para preguntarme por este tema en específico. Javier, con gusto le vamos a brindar importancia a este tema. Fernando Gabriel: el gobierno de Zapopan no cobra por el ingreso a los espacios públicos, pero estos están ocupados por particulares que cobran si quieren ocuparlos. También tienen que pagarle al Comú de Zapopan, Ciudad de los Niños, más bien de particulares y del tal Lemus. Fernando, si nos dices exactamente qué espacios públicos nos estás hablando para hacer el reporte directamente con Zapopan. Lisbeth García: ¿qué tal? Buenos días, Enrique. Además de felicitarte por el programa, me gustaría saber si te interesa tener como invitado a Juan Rivera Damarco Sí, por supuesto que sí, lo vamos a buscar. Gracias por comentarnos. Dice una pregunta: no sé si los federales están dejando trabajar a Uber en el aeropuerto. Gracias. 8890 en la radio pasaron este WhatsApp para que nos estén llegando las noticias. ¿Es cierto? Sí, este es el WhatsApp de la estación. Soy Enrique Tucen. A las 6, la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Ya vamos a tener algunos resultados de la elección en los Estados Unidos. Tendremos una mesa de discusión sobre los resultados. Y mañana a las 9, en Cara a Cara, hablamos sobre el conflicto en el aeropuerto. Está con nosotros Nicolás Vega del Zapote. Soy Enrique Tucen y hasta las 6.